Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva entrega de Conexión, Crecimiento y Servicio. Y el día de hoy seguimos desarrollando temáticas específicas sobre liderazgo espiritual. Como ustedes saben, hemos estado profundizando el estudio sobre el liderazgo espiritual del autor Sanders y hoy día vamos a continuar con la revisión del inicio de las temáticas del segundo módulo, ¿no? Como ustedes saben, tenemos 6 módulos y 22 temáticas que vamos a ir desarrollando en relación a estos temas, ¿no?, tan interesantes. Y el día de hoy, bueno, ya estamos en el módulo 2, como mencionábamos, y vamos a profundizar sobre liderazgo natural y liderazgo espiritual. Y es un tema bien trascendental, creo yo, a medida que hemos ido avanzando en este estudio, poner algunos puntos claves con respecto a las dos miradas, ¿no? Y ya hemos aprendido bastante en estas 3 cápsulas iniciales sobre esta temática. Pero lo importante es considerar algunos elementos iniciales, ¿no? Y lo primero que me gustaría mencionarles es: el liderazgo convencional es algo latente en la historia de la humanidad y en el tiempo actual. Y hay muchas habilidades de alguna manera, ¿no? Y hay muchas concepciones sobre el liderazgo o sobre el trabajo, sobre dirigir. Ahora, hay que entender que las habilidades relacionadas con este modelo se ven reprogramadas por el liderazgo espiritual. Hay una perspectiva distinta, como hemos estado conversando. De hecho, en realidad en la Biblia se habla más de servir, ¿no? Y por otro lado, ¿cierto?, la mente humana es potenciada visiblemente para el liderazgo a través del fruto del Espíritu. Y eso es algo que creo que, y les invitaría a analizar profundamente, aunque en la parte final de la cápsula vamos a ahondar en esa línea. Y para, de alguna manera, sintetizar las ideas claves del día, vamos a tratar 3 temáticas que Sanders profundiza, ¿no? Y obviamente expone a través de algunas citas bíblicas, pero creo que son 3 puntos sensibles a discutir. El primero es que hay ciertas cualidades naturales y espirituales, ¿no?, que son sensibles para que una persona sirva. Y sobre todo quiero hacer el hincapié en el contexto de la iglesia. Por otro lado, el autor plantea esta controversia que hay, ¿no?, sobre, bueno, el líder nace o se hace, que es una controversia que no solamente está planteando Sanders como autor, sino que son varios autores los que hablan de esta perspectiva. Y por último, plantea el punto clave de la enseñanza de hoy sobre, bueno, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? ¿Y cómo aterriza este rol, ¿no?, sobre todo a las personas que están sirviendo en la iglesia? Y que es algo, creo yo, sensible incluso de considerar o no servir. Y en ese sentido es algo que hay que analizar en profundidad, ¿sí? Porque lo que no puede ocurrir es que sirvamos sin tener una concepción clave del servicio en este sentido, desde un punto de vista bíblico, ¿no? Ahora, por eso es importante profundizarlo, ¿no? Y vamos a partir en estos primeros minutos analizando una cita bíblica bien hermosa, ¿no?, que Sanders plantea en el inicio del capítulo. De alguna manera la expandimos un poco más para discutir, pero hay una declaración interesante de Pablo relacionada al servicio a Dios y que aparece registrada en 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos, ¿no?, en esta primera etapa. La primera cita, que está en el versículo 1 y 2, menciona lo siguiente: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Acá hay de alguna manera una perspectiva de lo que significaba para Pablo servir. Él lo puntualizó. De hecho, en ese momento, cuando él se acerca a los corintios, ¿no?, a compartirles el evangelio, él planteó una idea interesante, que en realidad él no iba
con superioridad, no iba sintiéndose mejor que el otro, ¿no? Ni siquiera él teniendo, como ustedes saben, ¿no? Después de estudiar el contexto y la vida de Pablo, él tenía bastantes razones para las cuales sentirse orgulloso, ¿no? Pero él, desde que conoció al Señor, tuvo una transformación paulatina que lo llevó a entender que eso no significaba nada. Y por eso, cuando fue a acercarse a ellos y a compartirles de alguna manera, él le compartió específicamente, de hecho dice, el Evangelio, les presentó a Cristo crucificado y lo que eso significaba. Pero él no fue de una manera arrogante, eso es muy llamativo, muy hermoso también verlo. De hecho, los versículos continúan diciendo, y estuve además entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y aquí hace otra aclaración, ¿no? Él iba con tanta humildad que incluso tenía debilidad, ¿no? De hecho, tenía mucho temor y temblor. Y lo vamos a explicar en un minuto más, pero es llamativo ver esto. De hecho, él menciona que en realidad lo que él hizo, en vez de tratar de persuadir a la gente, tratar de convencerlos de algo, él simplemente fue y hubo demostraciones del Espíritu, obviamente haciendo referencia al Espíritu Santo, ¿no? a lo que la misma Biblia expone, ¿no? De estas cosas sobrenaturales que Dios permite a través de su Espíritu Santo. Entonces, qué contradictorio con lo que vemos actualmente en algunos momentos, donde hay gente que representa, ¿cierto? O lidera en el contexto cristiano con una perspectiva distinta a la que están mostrando los hombres que sirvieron al Señor, los primeros apóstoles, de hecho, que eran hombres comunes y corrientes que fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Y acá Pablo lo demuestra, incluso diciendo que él tenía temor y temblor, ¿no? Y que en realidad las cosas hermosas que pasaron fueron demostraciones del poder del Espíritu Santo. Y por último, Pablo, en esta frase, obviamente escrita por él, inspirada por Dios, ¿no? Dice, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ahí hay como un cierre de temática, ¿no? En esa cita, donde él en realidad le estaba dando la gloria a Dios. O sea, las cosas que él estaba haciendo las hacía para glorificar al Señor. Entonces, en ese sentido, si uno pudiera considerar, ¿no? La perspectiva por la cual Pablo estaba sirviendo, primero él planteaba que no podía ir con superioridad, sino solamente con Cristo crucificado. O sea, no había ciertas habilidades, no había poder de convencimiento ni de persuasión. No, él iba humilde. Entonces eso contrasta con la perspectiva del liderazgo que tenemos actualmente de manera convencional. Por otro lado, y para mí fue muy llamativo, ¿no? Volver a leer esos versículos, en el sentido que él fue con debilidad. Y de hecho, una cita bíblica en una Biblia estudio, ¿no? Menciona lo siguiente, que él previamente había sido azotado y encarcelado en Filipo, después había sido expulsado de Tesalónica y por último, y de Berea, y por último vilipendiado en Atenas. O sea, él había pasado de verdad una situación que había afectado físicamente. Pero aunque estaba así, físicamente debilitado por expandir el Evangelio, por expandir el Evangelio, además él consideraba su misión tan importante que él sentía temor y temblor. Esto es algo que tiene que hablar en nuestros corazones, sobre todo si estamos sirviendo actualmente al Señor o con ideas de servir al Señor. Qué importancia es que tomemos esto con seriedad y consideremos las palabras de Pablo, de una seriedad tal de su misión, que él sentía temor y temblor por hacer las cosas que Dios así le había pedido. Por otro lado, él trataba siempre de dejar muy en claro que las cosas que hacía, al igual que Jesús, ¿no? Las hacía por el poder del Espíritu Santo y por el poder de Dios, ¿cierto? En él, y no por su capacidad. Entonces él no convencía a nadie, ¿no? Él no buscaba persuadir a alguien. Él simplemente confiaba en el poder del Espíritu Santo y dejaba que el Espíritu Santo actuara. Y eso también es un patrón que nos debería ayudarnos en el proceso en el que estamos, ¿no? Además, él tenía un objetivo claro. Yo creo que ese es un punto muy sensible actualmente. Lo que hacemos para el Señor
no es para que nosotros logremos algo, no es para glorificarnos a nosotros mismos. O no es porque somos geniales ¿cierto? Y nos corresponde hacer esto y lo vamos a lograr. No, en realidad es simplemente para glorificar a Jesucristo, para glorificar a Dios con lo que hacemos. Pablo tenía ese objetivo claro. Él sabía que las cosas que hacía eran por el poder del Espíritu Santo y que el Señor las estaba comandando para glorificarse, para glorificar a Jesucristo. Eso nos plantea, ¿cierto?, varios elementos distintivos de lo que es el liderazgo convencional. Y por eso es trascendental lo que de alguna manera expone Sanders en este punto, donde él dice, en realidad el liderazgo es influencia, y eso sí hay que tenerlo claro. Es la capacidad de una persona de influir a otras para que sigan su guía. Los líderes famosos siempre han sabido esto. Y ahí hay un punto sensible, y por eso son sensibles las palabras que Pablo plantea. Él buscaba glorificar a Cristo. Entonces, las personas que le seguían, de alguna manera veían eso en él. Él lo dejaba de manifiesto. Era simple, era el poder del Espíritu Santo y era el objetivo glorificar a Dios. El tema es que aquí hay una controversia porque mucho del modelo de liderazgo convencional se ha permeado, ¿cierto?, en el liderazgo cristiano, y eso es un peligro porque es contradictorio y es lo que vamos a ver hoy día también, que esta controversia o este contraste no pueden ser comparables, ¿no? De hecho, muchas de las habilidades del liderazgo convencional que salen descritas en la literatura convencional no son útiles en el servicio a Dios. Y eso hay que tenerlo claro, ¿no? En ese sentido, en relación al liderazgo convencional, hay varias frases interesantes que Sanders plantea de otros autores. Por ejemplo, esta de Montgomery, que era un líder militar, que dice: el liderazgo es la capacidad y voluntad de reunir a hombres y mujeres para un propósito común y el carácter que inspira confianza. Entonces ahí hay algunas luces de cómo debe ser un líder, ¿no? ¿Qué debe tener, de hecho? De hecho, Nimitz, otro personaje, ¿no?, un almirante naval, de hecho, de Estados Unidos, plantea lo siguiente, dice: al liderazgo se lo puede definir como esa cualidad que inspira suficiente confianza en los subordinados para que estén dispuestos a aceptar los puntos de vista y llevar a cabo las órdenes del líder. O sea, aquí plantea algunas frases del liderazgo convencional, como este poder de convencimiento, ¿no? Como es que alguien que quiera, de hecho, liderar a otros, debe ser capaz de convencer a otros, ¿no? Ahora, si lo llevamos, por ejemplo, a otro espectro, acá hay otro autor que es John Mont, ¿cierto? Un líder espiritual, un líder en el aspecto espiritual en el área de estudiantes universitarios, vuelvo a repetir, en la época donde Sanders estaba, ¿no? Él plantea también que un líder es un hombre que conoce el camino, que puede mantener la delantera y que logra que otros lo sigan, ¿sí? Y por último, el presidente Truman, ¿no?, de Estados Unidos, planteaba que un líder es una persona que tiene la capacidad de hacer que otros hagan lo que no quieren hacer y que les guste. Plantea una idea bastante interesante, ¿no? Ahora, eso tenemos que verlo a la luz de las Escrituras, y por eso Sanders plantea otros elementos. Si bien es cierto, hay personas que tienen perspectivas con respecto al liderazgo, principalmente vienen del liderazgo más natural, ¿no? Y ahí viene la controversia. De hecho, un líder estudiantil de la India, ustedes saben, en la India el cristianismo no es tan libre. Hay otras religiones que sustentan cierto su pensamiento, su cosmovisión al respecto. Pero él, hablando específicamente de liderazgo en el contexto estudiantil cristiano, definió el liderazgo cristiano como una vocación que combina cualidades humanas como las que mencionaban estos autores anteriores con las divinas en una armonía, ¿cierto?, de un ministerio de Dios y su pueblo para la bendición de otros. Y aquí viene este alcance, ¿no? Si bien es cierto, hay habilidades que podemos tener de manera convencional o de manera natural, porque de alguna manera Dios nos las dio o nos permitió experimentarlo, en ningún momento son cualidades que nos van a definir como buenos líderes cristianos. De hecho, podríamos tener todas esas cualidades y ser pésimos personas que desarrollen el servicio, el liderazgo cristiano. Y por eso tenemos que ser enfáticos en analizar esto más en profundidad. Porque lo que sí sabemos es que una combinación, ¿cierto?, de habilidades que podamos tener y que podamos haber ganado en el tiempo, ¿no?, obviamente por la misericordia de Dios y por su soberanía,
que se combinan con el poder del Espíritu Santo llegan a una combinación muy favorable, ¿sí? Pero las cosas humanas no son suficientes y ahí tenemos que tener cuidado. El carisma, la personalidad o ciertas habilidades técnicas no son suficientes. Si el Espíritu Santo no está, las cosas se van a complicar. Lo mencionamos en la temática anterior, ¿no? Y por eso es importante profundizar en este punto, como si lo mencionó muy bien el autor Sanders en esta perspectiva. De hecho, él mencionó este tipo de frases en esta temática en particular, y que es: ambas cualidades, natural y la espiritual, alcanzan la mayor eficiencia cuando se emplean en el servicio de Dios y para su gloria. Y ahí hay un alcance, ¿no? Es importante considerar esto. Lo que hacemos en el contexto del servicio de la iglesia, por ejemplo, o servir en un área de la comunidad, si se emplea para servir al Señor y para su gloria, definitivamente va a ser súper eficaz. Va a tener un súper buen logro, ¿no? Súper buen logro. Frutos hermosos. Si nuestras motivaciones son otras, definitivamente las cosas no van a funcionar bien y van a ir empeorando hasta que lleguen a un punto de quiebre, ¿no? Ahora, y por eso hay que tener claro que, como decía Sanders, sin embargo, el liderazgo espiritual trasciende el poder de la personalidad y todos los otros dones naturales. Y ahí hay que tener en consideración eso. Porque a veces nos podemos confundir en que una persona que tenga muchas cualidades naturales o una capacidad de comunicación alta o que por circunstancias de la vida de Dios le permitan, ¿no?, ciertas habilidades, eso no quiere decir que ese sea un buen líder espiritual. De hecho, puede ser que esa persona funcione muy bien en el liderazgo externo y tal vez muy mal en el liderazgo espiritual. La única cosa que hace o que facilita que una persona sirva correctamente en el contexto cristiano va a ser el poder que el Espíritu Santo le va dando con el tiempo. Y ahí hay un tema que es relevante, ¿no? Porque de hecho va a ser una de las maneras en las cuales se puedan tomar decisiones al respecto de esto, ¿no? De hecho, Sanders lo plantea un poquito más, ¿no? Dice: el liderazgo espiritual requiere un poder espiritual superior, algo que el ego jamás podría generar. Por eso es sensible este punto. Si una persona está buscando una posición para servir a Dios, va a ser complejo. O si cree que tiene las competencias, tiene una alta estima, ¿no?, de sí mismo, ¿no?, tiene un ego alto, es probable que en realidad cause más daño que apoyo en el contexto del servicio. Y por eso es trascendental que uno analice su corazón en el momento que está considerando servir a Dios. Y debemos pedirle ayuda al Señor en ese sentido. Dice: no existe nadie a quien se le pudiera llamar un líder espiritual autodidacta, como que funciona solo, como que no requiere del Espíritu Santo, no requiere de Dios para servir. Un verdadero líder influye a otros espiritualmente solo porque el Espíritu obra dentro de él y a través de él en mayor grado que en aquellos a quienes guía. Y creo que eso aterriza la idea, ¿no?, mucho más profundamente. Obviamente, si no está la obra del Espíritu Santo en nosotros, las acciones que podamos hacer en el contexto del servicio cristiano en su momento van a decaer y van a fallar. De hecho, creo que es una muestra de lo que ocurre muchas veces en los contextos cristianos, donde hay personas que suben a servir, ¿no?, a una posición de liderazgo y eficientemente las cosas no funcionan, de hecho, o peor aún, ¿cierto?, sus decisiones y sus acciones son forzadas y terminan causando más problemas que de hecho que beneficios. O muchas veces la persona sirve y quien se lleva la gloria es él, ¿no?, sus ideas, su proyecto, y no las cosas que se hacen no son para la gloria de Dios. Eso en el tiempo se termina quemando, ¿no? Esas obras así no funcionan y terminan fracasando. Por eso es trascendental tener esta consideración de que va a ser el Espíritu Santo el que nos va a ayudar y que tenemos que ser muy humildes para considerarlo y considerar esto, sobre todo si estamos sirviendo o si hay un anhelo favorable a servir, que mencionábamos en la primera cápsula. No es malo. El tema es la motivación adecuada. Porque si el Espíritu Santo no está, lo que hacemos va a ser
en vano. Y por eso, de hecho, Sanders vuelve a profundizar el punto. Dice, podemos guiar a otros solo hasta el punto del camino que nosotros mismos hayamos llegado. Solo señalar el camino no es suficiente si no estamos en el camino. Entonces nadie puede seguirnos y no guiamos a nadie. Esta idea es, creo yo, muy potente la que está planteando Sanders. No es cualquier idea, ¿no? No sé si ustedes lo logran dimensionar. Pero se aterriza con una idea que yo he escuchado en algún momento que es como nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Y es sensible, o sea, si nosotros estamos en un proceso donde no conocemos profundamente al Señor, claramente no estamos preparados para servir al Señor. Nuestro trabajo importante como hijos de Dios es conocerle a Él. Es parte de lo que expone las Escrituras. Y si nuestro conocimiento de las Escrituras, nuestro tiempo de oración es bajo, básico, nos estamos poniendo en una situación de riesgo. Si nuestra percepción de lo que es el Espíritu Santo y de su poder en nosotros no ha sido estudiado, no lo hemos experimentado o no lo hemos aprendido de otros, es muy poco probable que seamos servidores de Dios efectivos. Tenemos que conocer a nuestro Señor, tenemos que conocer la senda que Él ha planteado, los objetivos que bíblicamente Él ha planteado para los hijos de Dios en todas las áreas de nuestra vida, y en específico en el servicio, si es que es en el contexto de la congregación, de la iglesia, o también en la comunidad, incluso en el servicio a través de nuestro trabajo. Eso no debemos obviarlo. Es un requisito importante que la persona que sirve al Señor le conozca y conozca sus objetivos. Porque si no, uno va a terminar planteando sus propios objetivos, sus propias metas. Y como dice bien Sanders, ¿no? De hecho, así como conocer superficialmente un camino, te vas a perder, obviamente. Tienes que saber muy bien la ruta. Ese es un desafío, creo yo, para quienes quieren servir o anhelan servir para honrar al Señor. Ahora, además, de hecho, un par de autores de los que cita Sanders, uno en especial me llamó la atención, ¿no? Host, que era director general de la misión al interior de la China en su momento, ¿no? En los años de Sanders, y plantea este debate vigoroso, y en su momento le preguntan a él, había un debate muy fuerte entre, bueno, ¿qué liderazgo y aptitudes y qué pasa con esto? Varias personas del ámbito cristiano estaban discutiendo eso. Y él dice lo siguiente, dice, con un destello en los ojos, Hoste dijo con su voz de tono agudo, a mí se me ocurre que quizás la mejor prueba de si uno está calificado para guiar es descubrir si alguien lo está siguiendo. O sea, él simplifica algunas cosas, ¿no? Simplifica este punto. Sobre todo si usted está pensando servir, ¿no? Él lo plantea así como, bueno, ¿alguien te está siguiendo? Es como, y quiero contextualizarlo al tema del contexto cristiano en particular, porque puede ser que tú seas un referente, una guía, en un contexto laboral que no tiene que ver con el contexto cristiano, o donde incluso tú ni siquiera tal vez en algún momento has expuesto que eres un cristiano devoto. Aquí la aplicación directa es en el contexto cristiano, creo. Hay elementos, creo yo, que son sensibles antes de considerar servir, ¿no? Los vamos a discutir ahora, que son elementos sensibles, ¿no? Que se plantean en las cartas de Pablo en particular. Y en una situación puntual que sucede en Hechos, que yo creo que nos aclara a todos la senda. Pero aquí José está diciendo algo interesante. Y creo que tiene que ver con ciertos elementos que tenemos que considerar, ¿no? Como por ejemplo, definitivamente yo he servido a pequeña escala, no sé, en el contexto de mi familia, en el contexto de exponer el Evangelio, compartir el Evangelio con mi familia, tanto en el caso de los papás como las mamás, ¿no? Mis hijos me siguen en eso, hay un tema interesante, o en el contexto de las pocas actividades en las cuales participo en la iglesia, ¿cierto? Porque, querámoslo o no, una persona cristiana es un referente, es un embajador de lo que cree. Somos un embajador del Señor en la comunidad. Entonces, en ese sentido, esto es algo que tenemos que considerar a la hora de pensar en esto, ¿no? De pensar en este tema. De hecho,
esto llega a este punto de controversia que Sanders lo expone muy, muy elocuentemente. Entonces, ¿este siervo en realidad es un nacido o definitivamente se hace, ¿no? Y está muy asociado a lo anterior. O sea, bueno, ¿estas son aptitudes solamente o no? Pues ya vimos y determinamos que son ciertas habilidades o competencias que se ganan y se van ganando, pero están poderosamente como procesadas y desarrolladas y llevadas al máximo a través del Espíritu Santo. Entonces hay una intervención divina en esto. De hecho, Sanders lo plantea así, dice, por una parte el liderazgo es una cualidad elusiva y eléctrica que viene directamente de Dios. O sea, Sanders lo aterriza, servir a Dios viene directamente de él. Por la otra, las aptitudes de liderazgo se distribuyen ampliamente en toda la comunidad y deberían cultivarse y desarrollarse. Como uno va ganando en el tiempo, la gente gana, los niños ganan, etc. Los jóvenes ganan ciertas habilidades. El tema es que a menudo nuestras habilidades yacen dormidas hasta que surge una crisis. Lo planteo, o sea, hay momentos de crisis donde de verdad el Señor nos toma después de un proceso y nos dice, llegó el momento. Entonces, él en ese sentido creo que va preparando y preparándonos para esos momentos. Es algo que tenemos que tener en consideración, ¿sí? De hecho, Sanders lo plantea con una frase que me pareció súper genial, que es como, casi Dios está haciendo un adiestramiento oculto. Y lo plantea así, dice, un líder nace porque al producirse una crisis no hay nadie que tenga mejores aptitudes para responder al desafío. Pero la investigación más detallada generalmente revela que la selección no fue accidental. Y aquí viene un tema sensible. O sea, no es que seamos geniales y por eso el Señor nos tomó para servir, ¿no? Al contrario, Él fue preparando el camino y preparando la senda. Por eso la historia de vida que tenemos. Por eso las circunstancias que nos ha tocado vivir o las posibilidades que hemos tenido de estudiar o desarrollar ciertas habilidades. No es accidental. Una vez más, es el resultado del adiestramiento oculto. Dios soberano actuando, como lo vimos en las cápsulas anteriores, que hizo a la persona idónea para ese momento de liderazgo o de servicio espiritual. ¡Wow! O sea, hasta de eso el Señor tiene el control y eso es maravilloso. Y de hecho lo expone Sanders con un ejemplo simple. Y yo creo que todos lo conocen, ¿no? José, por ejemplo, fue un adiestramiento oculto que Dios mostró. De hecho, dice, llegó a ser primer ministro de Egipto mediante circunstancias que la mayoría de las personas llamarían un golpe de suerte, como que, wow, llegaron y qué genial lo que le pasó y todo. De hecho, su promoción fue el resultado de 13 años de adiestramiento oculto y riguroso bajo la mano de Dios, para cumplir con su voluntad soberana. De hecho, ahí está contando la última parte, pero si ustedes lo tienen súper claro, la vida de José fue un proceso donde Dios le enseñó a él, a su familia, para poder cumplir la voluntad que Dios había programado para el pueblo de Egipto. O sea, inclusive, y por eso es bueno hacer un punto de profundidad mayor al que Sanders está haciendo acá. O sea, bien, él pasó 13 años, una etapa de esa gran historia de su vida, en una situación puntual que lo lleva a gobernar, ¿cierto? Egipto, y tenía el poder de tomar decisiones en Egipto. Pero no fue por él, ¿no? O sea, Dios no lo preparó para eso, para ser primer ministro. De hecho, Dios lo preparó para que él pudiera cumplir un rol en el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel. Entonces, toda esa circunstancia terrible que él vivió en su familia disfuncional termina de alguna manera generando la protección de los israelitas, ¿no? Por soberanía de Dios. Y por eso me gustaría hacer un alcance. De hecho, si usted quiere conocer un poquito más de esto, en nuestra iglesia hace un tiempo se vio una serie para que usted la pueda revisar, está en nuestro canal de YouTube, sobre familias disfuncionales, y ahí se analizó profundamente cuál fue el caso de José. O sea, cómo Dios usó su familia disfuncional para que se pudiera cumplir su voluntad, ¿no? Que se cumpliera la voluntad de Dios, y que aún así Dios soberano pudiera proteger a José y a su familia, y obviamente a todo el pueblo israelita. Entonces, tenemos que tener claro que las cosas que Él hace en nuestra vida, y si después nos lleva al contexto de servir en la iglesia, servir a la comunidad, etc., es simplemente para cumplir su voluntad. Y por eso nuestra motivación al servir no es
wow, nos volvemos especiales y somos super rockstars, ¿no? Sino que al contrario, muy humildes de que solo por su misericordia seamos parte de su soberanía. En el caso de tener algún rol importante en el servicio, ¿no? Y vuelvo a repetir, en nuestro trabajo, en la comunidad o en la iglesia. Otros ejemplos sensibles son, por ejemplo, Moisés, Pablo, Pedro, y quiero aclararlo, tanto en José como en Moisés del Antiguo Testamento, Pablo y Pedro, se ven transformaciones, consecuencia del adiestramiento oculto, y que podemos, no sé, podemos circunscribir lo que estos hombres comunes y corrientes, igual que nosotros, que Dios entrenó en tiempos y formas muy diferentes. Cada uno tiene modelos de entrenamiento donde Dios los entrenó. Incluso en el caso de Pablo y Pedro, el proceso que vivieron ellos, ¿cierto? De hecho, su vida previa es totalmente distinta. Y Dios utilizó tiempos y formas diferentes para que cumplieran con su vida y servicio la voluntad soberana de Dios. No es una autopromoción lo que Dios genera en uno, ¿no? No es como, wow, voy a lograr subir. Esta cosa como sube al siguiente nivel, que uno escucha en los últimos años en la iglesia cristiana. Es como, Dios tiene algo para ti, un propósito que te va a hacer subir al siguiente nivel. Para nada, o sea, lo que Dios va a hacer es cumplir su voluntad soberana, y para eso va a misericordiosamente, ¿no? Va a utilizarnos, va a permitir que le sirvamos. Esto no es algo que uno alcanza, uno logra, pasa a tu siguiente nivel de espiritualidad. No es eso lo que está exponiendo la Biblia. De hecho, los casos que aparecen referenciados en la Escritura, al contrario, fueron transformaciones muy sensibles donde un ser humano pasó de ser gobernado por sí mismo y a buscar el siguiente nivel, ¿no? Dejar de buscar el siguiente nivel y pasar a cumplir con lo que así Dios le comandaba. Y ahí hay un punto de diferencia. Porque el liderazgo natural, y esto quiero ser enfático, no es algo que debería estar en las iglesias cristianas. Esto hay que extinguirlo, ¿no? Y si uno ve que está en una situación como esta, deberíamos pedir perdón al Señor y deberíamos pedir perdón a otros y pedir ayuda en el contexto, sobre todo, del servicio en la iglesia. Porque esto es lo que definitivamente se expone. Y miren, estas palabras son bastante, vuelvo a insistir, son bastante antiguas, ¿no? Por lo que escribe Sanders, pero sigue siendo súper bueno, y tiene un sustento bíblico, está referenciado a la Biblia. Estas son características que no son requeridas en el servicio espiritual, pero que sí están presentes como pecados, ¿no? Y son cosas que tenemos que tratar. Pero en el liderazgo convencional esto es maravilloso, que tú confíes en ti mismo, que tú dice que conoce a los hombres, ¿cierto? Que sea capaz de tomar sus propias decisiones, ser ambicioso, tener tus propios métodos, ¿no? El mejor método para persuadir a otros es este, ¿no? El rol es en mandar a otros y ser soberano de otros, ¿no? Busca la recompensa personal. De hecho, los grandes líderes tienen grandes recompensas personales, ¿no? Y se es muy independiente. Esas son cualidades que son súper requeridas en el liderazgo convencional. Entonces, si nosotros estamos sirviendo en la iglesia y tenemos este tipo de habilidades, ¿no? Actitudes favorables, habría que desecharlas. De hecho, deberíamos analizar nuestro corazón y decir, incluso si estamos sirviendo y vemos que tenemos algunas de estas áreas, deberíamos, en algunos casos, bajarnos y pedir al Señor perdón y buscar de verdad las áreas correctas. De hecho, en el servicio espiritual los indicadores más reconocidos son que se confía en Dios, no en uno mismo. Que conoce a Dios, obviamente, no solo conoce a los seres humanos, ¿no? Sino que conoce a Dios, y ahí hay una necesidad de un profundo estudio bíblico. Porque de verdad hay corrientes cristianas que dicen estudiar la Biblia es innecesario, ¿no? No vayas a estudiar doctrina porque te vas a complicar. La letra mata. Hay frases que de verdad son muy, muy mal consideradas, porque en realidad no podemos servir a Dios si no le conocemos. De hecho, si no le conocemos bien y si no conocemos las Escrituras, no vamos a conocer cuál de verdad es su voluntad y vamos a dejar que cualquier cosa nos desvíe. Busca la voluntad de Dios, es humilde, sigue el ejemplo de Dios. Necesitamos conocer a Dios, de hecho necesitamos conocer a Jesús, y eso solo lo vamos a encontrar en sus Escrituras, ¿no? Se deleita en obedecer a Dios, ama a Dios y a los demás y depende de Dios.
¡Wow! ¡Qué diferencia! De hecho, es un contraste muy fuerte. Por eso es contradictorio, y quiero aclararlo, que haya en este momento movimientos que entrenan líderes cristianos que consideren los pasos del lado izquierdo, ¿no? Considere que tú tienes que ser ambicioso, o tener tus propios métodos, ¿no? O que tú eres la autoridad y tú mandas. En realidad no, es como el que manda es Dios, ¿no? Él es la autoridad. Y tenemos que reconocer esa autoridad. Y tenemos que tener cuidado, insisto, si estamos en alguna de esas áreas errados, pedirle perdón al Señor, pedirle perdón a la gente y pedir su misericordia y ayuda a otros que sí saben más profundamente de esto. Porque hay este contraste fuerte. Y de hecho ese contraste a veces uno logra entender por qué el servicio no cumple el objetivo que Dios ha planteado en el contexto del mundo espiritual, ¿no? Porque de hecho, además de esto, tenemos que tener súper claro que un líder siervo, ¿cierto?, siempre va a estar bajo la influencia del Espíritu Santo y debe estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Y con esto vamos a ir cerrando, ¿cierto?, algunos puntos de la cápsula de hoy. Es la influencia del Espíritu Santo lo clave. De hecho, Sanders lo plantea así, dice, las personas que carecen de pericias naturales de liderazgo no se vuelven grandes líderes al momento de su conversión. Sin embargo, una reseña de la historia de la iglesia revela que el Espíritu Santo a veces pone de manifiesto dones y cualidades que estaban latentes de antemano. Cuando eso sucede, nace el líder. Sanders está exponiendo lo mismo, está diciendo, el líder no nace automáticamente, se hace. El tema es que justo cuando es el momento, el Espíritu Santo se activa en nosotros, ¿no?, a través de los procesos por los cuales Dios así lo ha permitido, y eso genera una eficiencia en el liderazgo. De hecho, creo que podríamos considerar dos procesos en este sentido. Uno es que Dios, a través del Espíritu Santo, influencia la santificación progresiva en un cristiano. Desde que el Señor saca el velo, toca nuestro corazón, empieza a trabajar a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero además, en simultáneo, Él está generando una preparación de ese cristiano que está asignado a servir en un área para la gloria de Dios. Las cosas que Dios hace no son por casualidad. Él no toma decisiones por casualidad. No va solucionando problemas en el tiempo. Él tiene muy claro lo que ha de venir y por eso nos permitió experimentar lo que nos tocó experimentar. Y por eso a través del Espíritu Santo nos va cambiando. Por eso es importante que cuando, o quienes analicen situaciones que les toque definir personas que lideran, ¿no?, personas que sirven, sobre todo en el contexto de la iglesia, tengan de manifiesto esto. O sea, vamos a ser hermanos que vamos a estar en proceso de santificación progresiva y en un proceso de preparación para servirle a Él en los planes que Él así ha planteado, principalmente para glorificar a Dios, ¿no? Insisto, no es un tema nuestro, ¿no? Incluso, como menciona aquí A. W. Tozer, un autor bien conocido, ¿no?, en el mundo cristiano, dice, es probable que un líder verdadero y seguro sea uno que no tenga deseos de guiar. Esa ya es la contradicción más grande, porque en el liderazgo convencional afuera la idea es que, wow, anhelar eso, porque si él ambiciona tener una posición de liderazgo, lo va a hacer bien. Aquí dice todo lo contrario, entonces, ¿no? Pero que se vea obligado a asumir el cargo por la presión interna, y aquí viene esta presión interna fuerte, ¿no?, entre el Espíritu Santo y la presión de las circunstancias. Muchas personas que uno conoce en el entorno cristiano y que tienen vías de servicio hermosas, ¿no?, han llegado a esas vías de servicio por la presión del Espíritu Santo frente a las circunstancias. No por una cosa de autopromoción, no por una cosa de yo quiero. De hecho, muchas de las personas que uno conoce que han llegado así, con deseos de mandar, de guiar, ya no están sirviendo. Incluso algunos ni siquiera están siguiendo al Señor. Están en un proceso de salida, ¿no? Y eso es algo que hay que comprender, ¿no?, comprender profundamente. El Señor va a usar a las personas para cumplir su propósito, y para eso los va a capacitar profundamente, va a entrenar y capacitar profundamente para que llegue el momento en que Él diga, llegó el momento. Y así uno esté más preparado, ¿no? De hecho, me parece que para ir cerrando la cápsula de hoy, hay ciertas cualidades o conceptos que se presentan en el texto y también en las escrituras que quiero sintetizar, ¿no? La primera es que Montgomery, que salió mencionado, ¿cierto?, anteriormente, él dijo, mira, hay 7 cualidades que debería considerar un servidor espiritual. Primero, mira, qué hermoso, evitar que lo abrumen los detalles,
no ser mezquino, no ser pomposo. Ahí tenemos muchas contradicciones actualmente de algunas personas que dicen servir a Dios, ¿no? Que en realidad se parecen más a un rockstar de tipo liderazgo convencional. Y aquí no, dicen no ser pomposo, saber seleccionar a las personas que sean idóneas para la tarea, confiar en otros para hacer un trabajo sin que el líder se entrometa, confianza, ¿cierto? De hecho, es parte del entrenamiento que Dios nos da, ¿no? Como decíamos, vamos a hablar del arte de delegar más adelante. Y es eso, ¿no? O sea, si confiamos que nuestro hermano o hermana que está sirviendo a la par con nosotros ama al Señor, no nos va a preocupar, ¿no? En ese sentido, entrometernos en ese proceso. Tenemos que acompañar el proceso, pero no ser un controller como es en el modelo de liderazgo convencional. Ser capaz de tomar decisiones claras e inspirar confianza, eso es una variable importante. También, miren, John Mott, que trabajaba con jóvenes, ¿no? También plantea, miren, estas son cosas necesarias a mirar de estudiantes que tengan competencias de liderazgo, que se vea que quieran proyectarse en el liderazgo espiritual, en el servicio espiritual. Y aquí hay algunos puntos que a mi corazón hablaron muchísimo, muchísimo. No solo la primera vez que hicimos este estudio, ¿no? en nuestra iglesia, Cristo Eterno Redentor, ¿no? Sino que también en este momento, después de volver a revisar el material y preparar estas cápsulas. Mira, hacer bien las cosas pequeñas, ¿cierto? Se viene a la mente ese versículo, cosas pequeñas, ¿cierto? En lo poquito me fue fiel, en lo mucho lo pondré. Es como, claro, o sea, seamos cuidadosos con las cosas pequeñas. Ha aprendido a concentrarse en las prioridades, tener claras cuáles son las prioridades. Usa bien el tiempo libre. En este momento, en un tiempo de la historia de la humanidad, donde lo que más hacemos es quemar el tiempo, en las redes sociales, en la televisión, etc., usar bien el tiempo es algo preciado. Posee intensidad de propósito, de propósito, ¿no? Seguir, o sea, si es glorificar al Señor, amén, glorifiquemos al Señor. Sabe que cómo explotar el impulso, cómo ser eficiente en el uso de la fuerza, del tiempo. Es alguien que sigue creciendo y eso es algo vital. Yo creo que sobre todo en el desarrollo espiritual. O sea, jamás podemos considerar que hemos estudiado suficiente la Biblia. Al contrario, siempre debemos considerar que la hemos estudiado poco y por eso debemos seguir creciendo espiritualmente a través de la oración y del estudio bíblico sistemático, ¿no? Ya sea a través de programas formales, ¿no? Como pequeños programas informales de estudio. Vence el desaliento y las situaciones imposibles. ¡Wow! Eso es trascendental para quienes servimos en la iglesia, porque van a haber situaciones difíciles y de desaliento, pero no es nuestra tarea, es la del Espíritu Santo. Y ahí viene el momento en que nosotros decimos Dios soberano y entendemos que no es nuestro control, ¿sí? Que ahí uno enfrenta distinto las cosas. El Señor está en control. Y por último, comprender nuestras propias debilidades. Ya, eso es una locura, porque en el modelo convencional tú eres super rockstar y no tienes ni una debilidad, y al contrario, eres capaz de detectar las debilidades de los otros, ¿no? Y acá en el contexto cristiano nosotros decimos, no, en realidad estas son mis debilidades, necesito ayuda, apóyenme, etc. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso ver eso del modelo que Jesucristo instauró, porque Él también lo planteaba, ¿no? Y de hecho, en relación a requisitos y puntos a considerar, yo voy a leer rápidamente estos versículos, pero profundícelos. Por ejemplo, Tito mencionó, ¿cierto? Pablo escribió a Tito y hizo mención de varios, como especie de checklist, ¿no? Es como, por ejemplo, decía, y designarás ancianos en cada ciudad, como te mandé, le dio una indicación, ¿cierto, Tito? Y dijo, si alguno es irreprensible, o sea, no tienen de qué acusarlo, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados sus hijos de disolución ni de rebeldía. O sea, ahí estaba planteando, hay indicadores claves que tienen que ver con tu vida personal, con tu vida matrimonial y con tu rol como padre, en el contexto de la crianza, o como madre, que son necesarios a considerar si tú designes a alguien en el servicio. De hecho, se vuelve a expandir en el versículo 7 al 9 para que usted después lo revise. De hecho, haga su checklist en relación a esto. Dice, porque el obispo vuelve a ser irreprensible como administrador de Dios, maravilloso, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, al alcohol, no pendenciero, ¿cierto? No amante de ganancias deshonestas, sino, y es el contraste,
con cualidades que sí debería tener, hospitalario, amante de lo bueno, o sea, alguien que sirve al Señor, siempre tener abierta su casa, poder compartir con otros, ¿no? Eh, Amante de lo bueno, que le gustan las cosas buenas, ¿no? Hay muchas cosas lindas y hermosas dentro del contexto de servir a Dios, ¿no? Ser prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Y aquí vienen algunas claves, ¿no? También reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. O sea, alguien que estudia, no alguien que mágicamente aprende cosas, ¿no? Alguien que dedica tiempo, dice, y retiene, o sea, estudia, memoriza, ¿no? Lee la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. O sea, que sea capaz de aprender y muy dispuesto a aprender, pero también muy dispuesto a enseñar, ¿cierto? Ahí Pablo lo expone muy abiertamente en la carta a Tito, otros requisitos que son controlados, ¿cierto?, por el Señor. Los otros que están en Timoteo, en 1 Timoteo, que en la primera cápsula mencionamos, revísenlo. Por ejemplo, aparecen cosas como estas, ¿cierto? Un obispo vuelve a ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Ahí, ¡pum! O sea, en el caso de hombres y mujeres que estamos sirviendo, ¿no? O tenemos un anhelo de servir para poder ayudar en nuestra iglesia, uno de nuestros trabajos importantes es ver que las cosas funcionen bien en casa, antes de poder absorber un desafío que Dios nos plantea en esa línea. Dice, no un recién convertido, y aquí hay un punto importante que se asocia mucho con lo que mencionaba cierto Sanders, en el sentido de decir, y que traté de profundizar con esta idea de que hey, es una persona que está en proceso de santificación progresiva, pero lleva una trayectoria, un tiempo. De hecho aquí dice, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. O sea, aquí hay un montón de factores, pero si uno lo lleva a factor común, son factores de madurez espiritual. Y el proceso de madurez espiritual es consecuencia de la santificación progresiva y es consecuencia del poder del Espíritu Santo. Son indicadores que se van desarrollando en la vida de un cristiano naturalmente gracias al Señor y gracias a su poder. Por lo tanto, si uno piensa en servir, estas deberían ser cosas, estos son los criterios mínimos, ¿no? No es como tú tenías uno y el otro no. No, esto es lo mínimo. Esto es como el descriptor de cargo, como se dice en las empresas. Esto es el descriptor de cargo en relación a lo que nosotros creemos, ¿no? Para poder servir. De hecho, del 8 al 13 da un par más cosas, ¿no? Por eso dice, en el caso de los diáconos, ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Y el tema de la ambición y el dinero es un agente complejo, porque usted sabe, ¿cierto? Raíz de todos los males es el amor al dinero, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Hay un proceso para poder servir en el contexto de la iglesia. Además de todo lo que hemos aprendido, deben haber procesos, ¿no? De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo, ¿no? Sigue planteando ahí conceptos, ¿no? De hecho, vuelve a repetir que sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y su casa. Es uno de los requisitos sensibles lo que estamos haciendo en casa, ¿no? Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Jesucristo. O sea, hay un montón de procesos, requisitos que es necesario considerar y profundizar a la hora de intentar o tener anhelos por servir, ¿no? Ahora, para cerrar la cápsula de hoy, cuando el ardiente celo de la iglesia primitiva comenzó a atraer convertidos en proporciones extraordinarias, el Espíritu Santo enseñó una lección maravillosa sobre el liderazgo. La iglesia tenía muy pocos líderes para satisfacer todas las necesidades, especialmente entre los pobres y las viudas. Se necesitaba otra jerarquía de líderes. Y por eso se planteó lo siguiente. Hubo una controversia en Hechos, en el capítulo 6, de hecho, para que usted lo pueda revisar. De hecho, era una controversia que decía que
eh, ciertos judíos, ¿cierto?, estaban diciendo que las viudas estaban siendo, y las viudas y los huérfanos estaban siendo desatendidos. Entonces, mire lo que pasa en los 12. En el versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Aquí hay un punto importante. El pastor no está como para andar sirviendo mesas, ¿no? No sé, haciendo esta comparación. Para servir en todo. No, él debe concentrarse en estudiar la palabra para poder exponer la palabra fielmente. Y eso requiere muchas horas. De hecho, gran parte de su tiempo se va a ir en eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos hermanos tenían súper claro, los apóstoles tenían súper claro su tarea, y lo que dijeron fue entonces al grupo: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación. Y aquí hace esa declaración maravillosa: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, obviamente la sabiduría de la palabra, de ser hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo. Es algo que se ve en las personas. La gente no puede inventar que tiene el Espíritu Santo dentro. Con el tiempo se va a notar la verdad, ¿no? Y dice: a quienes podamos encargar esta tarea, o sea, que ellos se hagan responsables, y nosotros nos entregaremos a lo que a ellos les correspondía, la oración y el ministerio de la palabra. O sea, ahí hay un momento donde se plantea la elección de diáconos, pero se plantea al tiro esta característica clave: que sean hombres llenos del Espíritu Santo. De hecho, siguiendo el escrito, ¿no?, dice: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, y ahí hace una declaración: hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y menciona una serie de personas que tenían esa misma condición, ¿no?, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. O sea, hubo un proceso donde la congregación dijo: sí, estas personas de verdad son llenas del Espíritu Santo, de verdad son cristianos devotos, de verdad son hombres de Dios, de verdad cumplen con los requisitos, y fueron puestos para servir en esa tarea puntual que era el cuidado de las familias, de las viudas y los huérfanos en especial. O sea, imagínense qué hermoso. Pero fíjense, la cualidad específica o el criterio específico que los apóstoles pusieron fue personas llenas del Espíritu Santo, personas maduras espiritualmente, personas que estaban avanzando en su proceso de santificación progresiva. Todos somos pecadores, ¿cierto? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor nos va cambiando paulatinamente. Nunca nos vamos a quedar igual. Y por eso es importante tener en consideración eso a la hora de poder buscar quienes pueden servir en la congregación. Y bueno, para ir cerrando, ¿cierto?, estos nuevos líderes debían primero y principalmente ser llenos del Espíritu Santo. La espiritualidad no es fácil de definir, pero se puede saber cuando está presente. En la fragancia del jardín del Señor, qué bonita frase. El poder para cambiar la atmósfera a su alrededor, influencia que hace que Cristo sea real a otros. Y esa influencia no puede ser falseada. El poder del Espíritu Santo no es falseable. Si no nos hemos dado cuenta a tiempo es porque hemos sido negligentes nosotros en entender esto. Si hemos tratado de engañar a otros en esta área, el Señor no nos va a dejar que eso continúe. Solo si somos de verdad sus hijos y de verdad entendemos lo que esto significa, sabemos que somos llenos del Espíritu Santo y vamos a servir a Dios de la manera correcta y adecuada. De hecho, los objetivos espirituales solo las logran las personas espirituales que usan métodos espirituales. ¿Cómo cambiaría? Y aquí Sanders se manda una frase maravillosa. ¿Cómo cambiarían nuestras iglesias y agencias misioneras si los líderes fuesen llenos del Espíritu Santo? Independientemente del talento y el encanto personal, la mente y el corazón secular no tiene lugar en el liderazgo servicio de la iglesia. Creo que es la frase clave para terminar, ¿no? Como decíamos la semana anterior, nosotros no somos más grandes que el Señor, ¿no? Nosotros deberíamos seguir los pasos de nuestro Maestro, y esta debe ser una motivación. Y creo que la última frase de Sanders ahí debemos tener en consideración eso. Nuestro Señor, ¿cierto?, trabajaba y era un siervo que era controlado, ¿cierto?, por el Espíritu. Así que nosotros sigamos de cerca al gran siervo y recibamos su Espíritu que nos enseñó nuestro Maestro, ¿cierto?, para poder servir de la manera correcta y adecuada, ¿no? Porque en realidad, y para considerar este último elemento, ¿no?, como dice John Mott, dice: el liderazgo en el sentido
de rendir máximo servicio. Este sería el corazón del liderazgo. Liderazgo en el sentido de rendir máximo servicio. Liderazgo en el sentido de la mayor generosidad. En el sentido de estar absorto de modo incondicional en la más grande obra del mundo, edificando el reino de nuestro Señor Jesucristo. Que esa sea la meta clara, ¿sí? Si es que estamos pensando en servir o si es que estamos sirviendo, ya sea en el contexto donde sea. Que esa sea nuestra motivación. Hermanos y hermanas, me quiero quedar con las últimas palabras, perdonen que me devuelva, con las últimas palabras que Sanders expone. ¿Cuánta falta hace que seamos servidores de Dios llenos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo está ahí, siempre, si somos sus hijos. Pero la cosa es que lo consideremos o no lo consideramos. Y seguramente vamos a servir de manera mucho más adecuada en relación a los planes de Dios. Porque recuerde, las cosas convencionales del liderazgo no tienen cabida dentro de la iglesia. Porque es su iglesia, ¿no? Así que, bueno, quiero darles las gracias por este tiempo. Cualquier información que necesiten, ¿cierto?, profundizar, están disponibles a través de los medios de contacto. Y espero que nos podamos nuevamente juntar en una próxima cápsula. Que el Señor les bendiga mucho. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.